Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Fernando Guevara y hoy hablaré de la tarea de estructura de una tesis. Como sabemos, la tesis se divide en tres partes: la pretextual, la textual y la postextual. Empezaré a hablar de la primera, para lo cual daré inicio. Bueno, como ya sabemos, la primera parte es la pretextual, la cual tiene diferentes subdivisiones, las cuales hablaré primero por la hoja guarda, continuaré con la portada y carátula, la ficha de catalógrafo, la hoja de autoridades, la hoja de resultados de evaluación, la hoja de derechos de autor. Empezaré primero con la hoja guarda. La hoja guarda es una hoja en blanco que sirve como protección a la portadilla. La portada contiene la palabra comisa, seguida por dos puntos, el título abreviado de 50 caracteres con letras mayúsculas alineadas a la izquierda y número de páginas alineadas a la derecha. La mitad con la alineación centrada, el título de trabajo, el nombre y apellido del autor y su afiliación universitaria. Abajo, alineada a la izquierda, la nota del autor con su afiliación departamental, académica y un medio de contacto o de correo electrónico. Carátula. Contiene los siguientes elementos: título de la tesis, nombre y apellido del autor, nombre y apellido del autor de epígrafe, tesis presentada por la universidad para la obtención de un título. Ficha catalográfica. La ficha catalográfica son aquellas utilizadas en las bibliotecas con el fin de optimizar el archivo de los datos de los libros. En ella se incluye la información bibliográfica, tales como el lugar de la publicación, título, autor, entre otros, las cuales son indispensables para la identificación y publicación de la obra. Para el ramo del conocimiento de la información, de la bibliotecología, de este tipo de ficha es usado principalmente para mantener un registro de la información considerada importante. Estas fichas ayudan a la clasificación de libros y documentos dentro de la biblioteca, en el cual, como indica su nombre, se encarga de catalogar los documentos de la biblioteca y es similar a la ficha bibliográfica. Esta se usa principalmente en las hemerotecas, las bibliotecas y librerías para llevar un registro de sus publicaciones existentes. Aún así, a estos documentos se les puede dar otro uso de manera discrecional, a fin de que sirvan para catalogar documentos, además de que contiene una más vasta información que las fichas bibliográficas de las obras. Pese a que las fichas bibliográficas y catalográficas son muy similares, es esta última la que dispone de mayores detalles con respecto al libro y obra que se busca. En ella se encontrará información no solo de la obra, sino también del objeto como tal. En la ficha se incluyen datos de la editorial, lo cual llega a ser bastante útil cuando se desea ordenar u organizar la información y contiene la de la editorial. Aparte, puede servir para que se cree inventario a fin de ubicar el libro que se busca. Igualmente sirve para catalogar el documento que desee. Elementos de una ficha catalográfica. Número de ficha. Este es el primer dato que se debe colocar en la ficha, específicamente en la esquina superior derecha. Materia. Este dato va ubicado exactamente a la misma altura del número de la ficha. No obstante, se coloca en la esquina superior derecha y con ella se indica el nombre de la materia a la que corresponde el libro. Autor. Ese dato debe ir debajo del número, pero manteniendo un espacio y de él el nombre del autor. En este caso, sean varios autores, se van a indicar según sea el nombre que aparezca en el libro. Título, que se va a ubicar en el centro de la ficha y es necesario que se escriba tal cual como figura en la obra. Datos de la edición. Este se va a indicar el año y número que se realizó la edición de la obra. Colofón e información. En esta área se debe redactar una muy breve reseña del tema tratado en el libro. Además, debe anotar el contenido del colofón. Datos de la edición. En este se va a indicar el año y el número que se realiza la edición de la obra. Dimensiones. Este dato irá ubicado al final de la ficha e indicando el tamaño de centímetros del libro. Número de páginas.
Finalmente, debajo de las dimensiones del libro se debe dar la cantidad total de páginas que posee el libro. La siguiente parte son lo que viene siendo la hoja de aprobación del autor, la dedicatoria y agradecimientos, el resumen o el abstract, las palabras clave, el índice general, el índice de gráficos y tablas. Dedicatorias y agradecimientos. En la dedicatoria, el autor puede homenajearse a personas o instituciones que a su criterio merecen reconocimiento especial y en los que el agradecimiento expresa su reconocimiento a entidades o personas que no han hecho, acreedoras a una mención de gratitud. Página opcional, en la cual el autor presenta el homenaje o dedica su trabajo a otras personas. Deberá ser redactado y presentado dentro de un marco de formalidad y conforme a la seriedad que el trabajo de tesis requiere. Agradecimientos. Página opcional en la cual son registrados los agradecimientos a aquellas personas e instituciones que contribuyen de manera relevante para la elaboración del trabajo. Deberá ser redactada y presentada dentro de un marco de formalidad y conforme a la seriedad que el trabajo de tesis requiere. Hoja de aprobación del autor. Contiene una afirmación expresada por parte del tutor sobre el trabajo por si el trabajo reúne los requisitos que forma y de fondo lo que hace apto a someterse al proceso de evaluación y presentación frente a la mesa extraordinaria. Resumen o abstract. Su propósito es dar a conocer de manera sintética y atractiva los principales hallazgos y aportes de la tesis presentada. ¿Por qué es importante el resumen de la tesis? Porque es la aproximación que tendrá el comité evaluador a un trabajo de tesis. Es una buena oportunidad para causar una primera buena impresión y para que tus lectores evaluadores tengan una aproximación global a tu trabajo antes de revisar cada sección en detalle. Pese a que el escritor o escritora de la tesis elabora primero la tesis completa y luego se resume, los miembros del comité evaluador partirán exactamente al revés. El resumen será la primera aproximación de los evaluadores a tu tesis, por lo que es buena oportunidad para destacar las fortalezas del trabajo presentado. El resumen es definido como una breve descripción de los pensamientos y contenidos esenciales del trabajo. Una reducción, una concentración que entrega información al lector con la mayor facilidad posible. No obstante, se debe evitar el uso de un sistema telegráfico, con una brevedad que no se debe sacrificar la claridad. El resumen debe ser ubicado al comenzar los escritos científicos para ayudar al lector a decidir si le interesa leer el trabajo o no. El resumen debe presentar de forma concisa la esencia de la tesis, indicando la naturaleza del problema estudiado, materiales y métodos utilizados, resueltos más importantes y principales conclusiones, conteniendo un mínimo de 150 palabras y un máximo de 250 palabras, sin sangría en un solo párrafo. Antecediendo de un texto, debe constar de un título de trabajo, el nombre del autor y su director de tesis, y la palabra resumen en el margen izquierdo. El resumen debe ser escrito en guaraní, en castellano o en un idioma extranjero. El índice general. Gobernado por alguna de las siguientes expresiones: índice, tabla de contenidos. El índice debe tener una forma parecida a la del índice de un libro. Si existen títulos que se sitúan en la misma página y este se repite durante el desarrollo del índice, el efecto es negativo, porque aparece demasiadas veces los mismos números de páginas. En estos casos es mejor colocar los títulos principales, con los que los números corresponden a las páginas, y colocar los títulos secundarios a continuación de los principales, sin adjudicarles números de páginas. Índice de gráficos o tablas. Cuando una tesis incluye tablas, gráficas o figuras, estas deberán numerarse con arábigos y hacer una lista para cada uno de los elementos. Las tablas irán numeradas en el orden de su aparición en la tesis. Deben poner en el cuerpo de la tesis siempre la palabra tabla y su número, que aparecerá en negritas. Todas las tablas llevarán un título aclarativo. Cada uno de los títulos de las tablas y de las páginas donde se hallan deberán aparecer en el índice de tablas. De igual modo, todo se procederá en los gráficos e imágenes o figuras. La segunda parte de la estructura de la tesis viene siendo la parte textual, la cual aborda muchos puntos, pero empezaré hablando por el marco introductorio, la introducción, el planteamiento del problema y las preguntas de investigación. Marco introductorio.
En esta sección se brinda informaciones generales sobre el tema de la investigación, el propósito que se quiere lograr, las preguntas que responder y todo aquello acerca del lector al contenido de investigación, sin anticipar ni desarrollar del trabajo ni de sus resultados. La introducción se escribe en la parte superior, en el lugar de la palabra introducción y el título subtitulado, si se tiene del trabajo de investigación. Luego se comienza con la introducción propiamente dicha. La introducción especifica el propósito y la relevancia de la investigación basada en información propia o de otros investigadores. Tiene por objetivo hacer conocer al lector los antecedentes que justifican el trabajo, así como enfocar el asunto de ser tratado. En la introducción se pueden incluir formaciones sobre la naturaleza e importancia del problema, la relación con otros estudios sobre el mismo asuntos, sus limitaciones, los objetivos y las hipótesis del trabajo. No se deben incorporar resultados en la introducción, así como tampoco las conclusiones del trabajo, y no debe extenderse por más de 4 páginas. Planteamiento del problema. Se describe de manera general la situación problemática con sus diversos aspectos o dimensiones. Se muestra cómo se deriva de esta situación problemática la pregunta central de la investigación, desglosada luego en 3 a 5 preguntas específicas. Preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son preguntas de tesis que pretenden responder y derivar el planteamiento del problema que han formulado previamente. Las preguntas principales se dividen por lo general en subpreguntas y o hipótesis que terminan de abordar tu investigación paso a paso. La pregunta principal de investigación a menudo puede ser categorizada en diferentes maneras. Por ejemplo, pueden incluir componentes descriptivos y explicativos, pero para así llegar a determinar en esta qué está pasando actualmente, antes de identificar cómo se ha desarrollado tal situación. ¿Qué caracteriza una muy buena pregunta principal de investigación? Como es relevante, fácil equivocarnos a la hora de formular una pregunta de investigación principal, es importante que éstas se adhieran a los siguientes criterios. La pregunta principal es una pregunta sola. Limitante siempre a formular solo una pregunta. Si solo lo ves difícil, quiere decir que necesitas definir mejor lo que vas a investigar. 2. La pregunta sigue al planteamiento del problema de manera lógica. La pregunta principal de investigador se basa en el planteamiento del problema. Como tal, es importante que hayas formulado previamente este planteamiento con cuidado y atención. La pregunta principal es neutral, es decir, lo contrario de ética. Las preguntas éticas determinan lo que es correcto o incorrecto, lo cual no es un objetivo de nuestra investigación en sí. También pueden ser referidas como preguntas normativas o de evaluación comparativo. El objetivo de la pregunta principal no es identificar las políticas ni asesorar. Los resultados de tu investigación pueden conducir a políticas y asesoramiento que podrían implementarse, pero tal formulación de estas cosas, por lo general, no debe ser uno de los objetivos de tu investigación. Como sucedía en apartados anteriores, los involucrados de la situación deciden cómo actuar en función de los hallazgos presentes. Si tienes un cliente que quiere específicamente un consejo, lo mejor es incluir un conjunto separado de recomendaciones. También podrías incluir una subpregunta que se centra en el asesoramiento. Bueno, terminaré hablando con el tema de la formación de preguntas, objetivos y justificación y limitaciones. Formulación de problema. La formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación. Establece claramente los límites dentro de los cuales se desarrolla el proyecto. Debemos delimitar al máximo nuestro problema para clarificar lo que él es y lo que para qué. Preguntas de investigación deben de expresar descripción, asociación e intervención. Objetivos. Tareas que el investigador propone a realizar para responder a cada una de las preguntas. Los objetivos ayudan a establecer qué pretenden de investigar, y estos deben plantearse la claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación. Deben ser alcanzables, puesto que se convierten en las guías de estudio y orientan al desarrollo de toda investigación. Es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Hay investigaciones que buscan contribuir a resolver un problema en especial, y otras a probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de ellas. Justificación. Es la respuesta a la pregunta: ¿para qué estudio este problema? Se deben entregar las razones de la utilidad del estudio.
En otras palabras, se hace necesario argumentar a favor del estudio qué utilidad y conveniencia tiene su realización. Al plantear el problema de investigación, es necesario justificar el estudio exponiendo las razones. El siguiente tema es el marco teórico. Consiste en la exposición de la literatura relevante relacionada con el tema. No requiere de una explicación completa, sino solo del resumen de las obras más recientes y relacionadas directamente con el tema. Se debe demostrar la conexión lógica entre estos trabajos anteriores en el que actualmente estás escribiendo. El marco teórico de una investigación se refiere a una serie de conceptos y teorías que serán la base de nuestros argumentos. Para desarrollar un buen marco teórico, es importante realizar previamente una revisión bibliográfica o una revisión de la literatura, es decir, todo lo que se haya escrito e investigado con respecto al tema que nos interesa abordar. Por otro lado, con esta recopilación de información, también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso o valor agregado que investiga a la hora de su respectiva área del conocimiento. La importancia del marco teórico radica precisamente en que se permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar la hipótesis y los resultados de una investigación de forma coherente y ordenada. Además, nos ayudará a formular una forma confiable de conclusiones del proyecto o replantear nuestras preguntas con mayor profundidad. Elementos del marco teórico. Primero que nada, debes hacer una extensa revisión bibliográfica, apoyándote de distintas bases de datos y servicios de búsqueda. Identifica cuáles son los trabajos que abordan el tema que quieres investigar, de qué manera podrías determinar aspectos como qué hicieron otros autores, de qué manera lo hicieron y qué resultados obtuvieron. Toma nota acerca de en qué semejanza y en qué se distingue tu investigación con la de otros autores. No necesitas leer documentos enteros, bastará con hacer una revisión del resumen, la introducción y las conclusiones de un texto. No olvides que es muy importante tomar citas con sus respectivas referencias bibliográficas para apoyar durante toda la redacción del marco teórico. Una vez que hayas definido las teorías que emplearás en tu investigación, debes leerlas, estudiarlas y determinar las siguientes cuestiones. ¿Qué conceptos claves elaborar en estas teorías? ¿Qué categorías de sus propios estudios sirven para mi trabajo y por qué? ¿De qué manera espero que su trabajo influya en el mío? Hipótesis. Es una proposición que establece relaciones entre los hechos. Para otros es una posible solución al problema. Otros más sustentan que la hipótesis no es más que una cosa que una relación entre las variables y por último hay quienes afirman que es un método de comprobación. La hipótesis como proposición que establece la relación entre los hechos. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que puedan generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Tamayo, de 1989 y 1975, afirmaba que la hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué el por qué se producen. Por su parte, Arias, en 1897, asegura que la hipótesis tiene como propósito llegar a la comprensión del porqué entre dos elementos. Se establece algún tipo definido de relación y establece que la hipótesis es una proposición respecto a algunos elementos empíricos y otros conceptos y sus relaciones mutuas que emergen más allá de los hechos y las experiencias conocidas con el propósito de llegar a una mayor comprensión de las mismas. La hipótesis es una posible solución del problema. La hipótesis no es solamente la explicación de la comprensión del vínculo, también es el establecimiento o el planteamiento de una posible solución al mismo. La hipótesis son posibles soluciones de problemas, que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según su sistema, ordenado o de relaciones, que pretende describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. La hipótesis, como relación entre las variables, expresa una expresión de relación existente entre dos o más variables. La hipótesis se formula en términos de oración aseverativa, por lo tanto,
Es una expresión conjetural en las relaciones que existen entre dos o más variables. Siempre aparece en forma de oración aserativa y relación de manera general o específica una variable con otra. Y la hipótesis tiene diferentes tipos. Hay una que es la hipótesis nula, es aquella que nos dice que no existen diferencias significativas entre los grupos que se estudian. La hipótesis nula se utiliza en toda investigación en que se estudian las características de dos o más grupos, siendo aquella que establece que no existen diferencias significativas entre los grupos. Hipótesis de trabajo es aquella que le sirve al investigador como base de su investigación. Hipótesis conceptual: se formula como resultado de las explicaciones de teorías aplicables a nuestros problemas. Hipótesis alternativa: al responder a un problema es muy conveniente poner otras hipótesis que aparezcan variables independientes distintas de las primeras formuladas. Hipótesis estadística: en el campo de la utilización y aprovechamiento de la estadística, las decisiones se toman siempre sobre determinadas hipótesis. Las variables. La definición más sencilla es la referida a la capacidad que tienen los objetos y las cosas de modificar el estado actual, es decir, de variar o asumir el valor en diferentes Sabino. Sabino establece que entendemos por variable a cualquier característica o cualidad de la realidad que es un susceptible a asumir diferentes valores, es decir, que pueden variar aunque para un objeto determinado que se considere para tener valor fijo. Briones establece que es una variable de una propiedad o una característica o un atributo que puede darse en ciertos sujetos o puede darse en unos grados de modalidad diferentes. Son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos de categorías o clases o sus susceptibles en la identificación de miedo. La clasificación de las variables son variable independiente, variable dependiente, variable interviniente, variable moderada, variable cualitativa, variable cuantitativa, variables continuas, variables discretas, variables de control, operaciones de las variables. Marco metodológico. El marco metodológico también tiene diferentes subdivisiones, pero primero empezaré hablando con los tipos y nivel de investigación, el diseño de investigación y la población del universo. El marco teórico es la explicación de los mecanismos utilizados para hacer el análisis de nuestra problemática de investigación. Por lo general, se trata del tercer capítulo de la tesis y es el resultado de la aplicación, sistema y lógica de los conceptos y fundamentos expuestos en el marco teórico. Es importante comprender que la metodología de la investigación es progresiva, por lo tanto, no es posible realizar el marco metodológico sin los fundamentos teóricos que van a justificar el estudio del tema elegido. Tipo y nivel de investigación. De acuerdo con el fin, la misma puede ser básica o aplicada, según el alcance temporal, seleccional o longitudinal, de acuerdo con el enfoque o carácter, cualitativo o cuantitativo, según el marco en el cual se desarrolla el campo o el laboratorio. Una investigación cuantitativa de nivel descriptivo puede dar lugar a la histografía, estudio de caso, estudio por encuesta y estudio de desarrollo. Diseño de investigación. Se refiere a la estrategia experimental y no experimental utilizada en el estudio. Población y universo. Se especifica el tamaño de la población, el tamaño de la muestra y la forma de cómo se llegó a calcular, al igual que el tipo de estrategia muestral. En estos casos, es lo cual del tamaño de la población se desconocido de alguna de las estrategias de probabilística. El siguiente tema es la muestra. Por muestra se comprende la población en específico de quienes trabajarán en el caso de la metodología cualitativa. Hay muchas formas de construir la muestra, en las que operan diversos criterios de selección y generalización. Sin embargo, una de sus principales características es que no es probabilística, sino más bien significa la relación a la población con la cual se trabajará, en tanto se pueda seleccionar a diversos sujetos que cumplan con criterios de heterogeneidad y homogeneidad. Ello dependerá de la unidad de estudio que hayan definido, es decir, en su diverso universo y población del tema de estudio que tengan. Para hacer de tu investigación uno de los puntos que deberías tener claro y previo a su selección es el lugar donde se abocará tu investigación. En segundo lugar, deberías tener claro quiénes o quieres potencialmente trabajar. Puede ser un grupo amplio o heterogéneo en lugar de lo que escogiste, o bien un grupo pequeño y homogéneo perteneciente a un lugar que decidiste escoger para llevar a cabo tu investigación. En ambos casos, sean el grupo amplio o pequeño, debes tener en cuenta que se suele aplicar criterios de selección de la muestra.
técnicas e instrumentos de recolección de datos. Se señala qué técnicas se utilizaron, cuáles fueron los instrumentos y de qué manera se validaron y aplicaron. Técnicas de análisis de datos. Las técnicas de análisis de datos son un plan que utilizan para revisar, categorizar y clasificar la información que produjiste por medio de las técnicas de investigación. De ahí que se llame también plan de análisis. Existen varias técnicas de análisis para aplicarles a los datos obtenidos de las investigaciones. Algunas de ellas son análisis contenido, análisis estructural, análisis del discurso, análisis crítico, análisis de la teoría fundamentada, entre otras. Por tanto, se sugiere que te remitas a lo que sea más coherente para tu pregunta de investigación y para tus objetivos específicos. Marco analítico. Marco analítico. En el marco analítico se abordarán los siguientes subtemas: análisis de datos, conclusiones y recomendaciones. El marco analítico es la parte en la cual se presenta y se analizan los hallazgos relacionados con la problemática de investigación. Se prueban las hipótesis y se responden las preguntas de investigación planteadas al inicio y se determina el cumplimiento de los objetivos. Análisis de datos. Se resume y se analizan los datos relevantes. Se deben presentar suficientes detalles para justificar las conclusiones. No se deben incluir los puntajes o datos brutos individuales. Las conclusiones son las recomendaciones. Se evalúa y se interpreta las implicaciones de los resultados obtenidos. La última parte es la parte posttextual, en la cual se abordarán los puntos de bibliografía, conclusiones, glosario y anexos. La bibliografía es la lista referencial bibliográfica que debe estar ordenada alfabéticamente, obedeciendo el sistema de llamado alfabética. Acordar el formato de referencia bibliográfico de las normas APAS. Elementos. Los autores se escriben con mayúsculas. Los autores se ordenan alfabéticamente. Cuando hay más referencias bibliográficas de un mismo autor, estas se ordenan cronológicamente por cada año y publicación. Si hay dos o más referencias bibliográficas de un mismo autor publicadas en el mismo año, se ordenan alfabéticamente por título y se diferencian entre las letras A, B y C. Si el año de publicación es incierto, se pone una fecha aproximada entre corchetes, glosario y el anexo son partes integrantes del trabajo que, debido a las dificultades de su ubicación, es la parte textual, figuran después de esta. En paginación continúa antecediendo a los referentes bibliográficos. Habiendo más de un anexo, la identificación debe ser realizada por letras mayúsculas de anexo A y anexo B.